Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora Presidenta, se emitieron 290 votos a favor, 291 votos a favor, 5 abstenciones y 114 votos en contra. Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 291 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y se apruebe. Sí, señora Presidenta, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y se apruebe. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. El Pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó el 25 de julio de 2019 el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entre sus modificaciones más controversiales, esta abre la posibilidad de que los bienes objeto de la extinción de dominio puedan ser vendidos de manera anticipada, independientemente de que exista o no una sentencia penal. Una de las características también de esta reforma, que se ha mencionado bastante en los medios de comunicación, es que se quitó el vínculo de la figura de extinción de dominio a los procedimientos penales y ahora va a ser un procedimiento de naturaleza civil. Entonces, esto lo que posibilita es que el nivel de prueba para que se emita una sentencia, para que se aplique la extinción de dominio, se reduce considerablemente comparado con el nivel de prueba exigido para un procedimiento de naturaleza penal. Digamos que pasa algo muy perverso en esta nueva ley de extinción de dominio, porque ahora la carga de la prueba reside en la persona. El propietario de un terreno, de un ejido, de un rancho, que es utilizado para por ahí esconder, pasar migrantes, por ejemplo, o para traficar drogas, o para aterrizar un helicóptero y bajar sustancias prohibidas. Porque si tú estás rentando tu casa o un terreno, un terreno, una casa, y tú no sabes que lo están usando para cometer un hecho ilícito, el Estado puede llegar, incautarte y decir, ahora tú me tienes que demostrar que no sabías. Tenemos por una parte extinción de dominio, que es independiente de la sentencia penal que te vayan a poner aquí. Hay otra figura que se llama el aseguramiento, que eso quiere decir que en el momento cuando llega la policía al lugar donde se está cometiendo un delito y pensemos que hay filas y filas de millones de pesos ahí acomodados que no se sabe de quién son, con armas y personas. El Ministerio Público asegura esos bienes y ¿qué le hace a esos bienes?
Los procesos en esta materia suelen tardar un promedio de 265 días. El costo de mantenimiento de las propiedades por ese tiempo ha llegado a rebasar el propio valor del inmueble. Una de las justificaciones que llevan a empujar la parte de la medida de la venta anticipada, dicen, bueno, es que de lo contrario, ¿quién paga, por ejemplo, el mantenimiento del bien conforme pues, estos procedimientos de los juicios de los delitos de los personajes involucrados toman mucho tiempo y terminan siendo onerosos para el Estado mexicano? Y lo más grave es que incluso cuando esté ya en esta medida cautelar, que es que el Estado ya tiene resguardado el bien, pues para que tú no lo vayas a mover o deshacerte de él, puede ahí generar la venta anticipada de ese bien. Hay que decir que con la nueva ley también pueden ser sujetas a juicio propiedades comunales y ejidales, que era algo que no sucedía con la anterior ley. Pero también puede darse el caso de que los bienes sean subastados, a pesar de que al final el propietario sea absuelto o declarado inocente. Como el señor presidente lo ha dicho, pueden comprar un bien para hacer el bien. Estas son subastas con sentido social, son subastas para ayudar a las comunidades más marginadas del país, para que hacerlo por el bien de las zonas de mayor pobreza, y es por eso que nosotros estamos hoy haciendo de nueva cuenta el llamado a que la ciudadanía participe en estas subastas de joyas. Precio de salida, 96,000. 96,000, 96, 96, quiero 96,000. Quiero 100,000 pesos, denme 100,000, tengo 96, quiero 100,000. Denme 100,000, tengo 96,000, quiero 100,000 pesos. 100,000. ¿Alguien me ofrece 100,000 pesos? Ya tengo 96, mi precio de salida. ¿Alguien me ofrece 100,000 pesos? ¿Lo cerramos en 100? Tengo ahí 96,000. A la una, 96,000. A las dos, vendido en 96. A la paleta número, me la muestra, por favor. 136. Y entonces, independientemente del resultado del procedimiento penal, si lo vincula a proceso, si le dicto sentencia absolutoria o condenatoria, no importa. Si el hecho delictivo para que se esté investigando tiene que ver con un bien que fue utilizado o fue obtenido de manera ilícita, ese bien puede ser sujeto de otro procedimiento independiente de lo penal para que el Estado pueda determinar si ese bien lo puede recuperar. Ahí lo que pasa es que va a haber un fondo especial para retribuir a las personas en estos casos particulares en que la sentencia fue resolutoria. Se les va a evaluar la propiedad que se les fue retirada por la extinción de dominio. El instituto que habíamos mencionado, el Instituto para la Administración de Bienes y Activos, va a determinar el valor del monto y se va a regresar esa cantidad, ya sea en especie o en efectivo. Otro punto que ha sido cuestionado es el precepto que quedó establecido en el artículo 6º transitorio, que deja abierta su aplicación retroactiva. Textualmente señala que será aplicable a procedimientos que se inician a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad. Todos pensaríamos que solo se va a poder aplicar extinción de dominio a partir de, digamos, lo que ocurra de aquí hacia el futuro. Pues no, en realidad hay un tema interesante que aunque los hechos sean anteriores a la ley, es decir, los posibles ilícitos, se va a poder aplicar extinción de dominio a esos bienes que estén vinculados siempre y cuando no se hubiera ejercido una acción de extinción de dominio con la ley anterior. Esta figura sí va a aplicar de manera retroactiva sobre actos de corrupción del pasado. Esta figura va a ser imprescriptible porque hay una máxima. Cuando alguien tiene un bien ilícito, ni la herencia, ni la muerte, ni sus hijos ni nietos pueden disfrutar lo que se robó o lo que sacó de la corrupción. Tiene el Estado mexicano el derecho inalienable de ir a recuperar aquello que fue saqueado sin importar el tiempo.
Si el delincuente no es detenido porque se sustrae a la acción de la justicia, porque incluso fallece, el Estado puede recuperar los bienes que fueron obtenidos de manera ilícita. Hay una gran confusión cuando hablamos de retroactividad de la ley. La ley en realidad no es retroactiva, porque algo es retroactivo cuando se está aplicando hacia atrás a casos que anteriormente era imposible aplicársela. Pero en realidad eso no pasa en ningún país de América Latina, porque todos los países de América Latina se basan en el derecho a la propiedad, pero no a cualquier propiedad, sino a la propiedad legalmente adquirida. Es que la ley es más bien retrospectiva, es decir, se aplica a una situación que anteriormente ya era susceptible de la aplicación de la institución, pero no teníamos el marco jurídico para hacerlo. Las funciones de administración e implementación de recursos anteriormente determinada por el marco legal de cada entidad recaen ahora en el Gabinete Social, que para este fin se constituye en un cuerpo colegiado encabezado por el Ejecutivo Federal. Se crea esta nueva figura que está compuesta por el presidente de la República, la secretaria de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, también el director del ISSSTE y del IMSS. También hay algunas otras figuras de puestos directivos del gobierno. Este gabinete social es la institución encargada de determinar cuál va a ser el destino que se le da a esos bienes que fueron materia de extinción de dominio. En México se decidió, por razones políticas, que esos recursos que se logren a través de la extinción de dominio, su destino lo va a determinar el Gabinete Social. Bueno, pues la instrucción del señor presidente ha sido muy puntual y es apoyar al municipio para un proyecto educativo, para un proyecto que transforme a los jóvenes de este municipio. Entonces vamos a proceder, el señor presidente tendrá bien entregar la formalización y la entrega de dicho predio a la alcaldesa de Naucalpan. Lo más loable de un hombre de Estado es su compromiso social. Y lo más admirable de quien gobierna es el cumplimiento de su palabra dada a los ciudadanos. El destino de los recursos es una de las modificaciones más relevantes. Lo que estamos viendo es que la mayoría de estos recursos que estaban destinados a hacer más sustentable la investigación y persecución de los delitos, hoy pues van a estar mucho más destinados a irse a programas sociales que todavía no sabemos cómo este gabinete va a dividir la forma en la que se entregan los recursos. Va a haber un fondo especial para retribuir a las personas en estos casos particulares en que la sentencia fue resolutoria. Se les va a evaluar la propiedad que se les fue retirada por la extinción de dominio. El instituto que habíamos mencionado, el Instituto para la Administración de Bienes y Activos, va a determinar el valor del monto y se va a regresar esa cantidad, ya sea en especie o en efectivo. El 10 de febrero de 2020, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, entregó al instituto para devolver al pueblo lo robado un cheque de 2,000 millones de pesos, producto de un proceso de extinción de dominio. Estos saldos serán destinados a programas sociales, es un monto importante, por lo tanto estamos cuidando mucho su transparencia, su origen y su gestión, como la claridad para su fiscalización y rendición de cuentas. Mediante el instituto, que se creó por una reforma a la Constitución, se reformó el artículo 22 de la Constitución y por eso se puede disponer de estos fondos. El Instituto para Devolver al Pueblo Robado ya tiene una cantidad considerada.
Con esa reforma, ahora sí ya tiene un destino vía gabinete social, y ese destino son recursos sociales. Aunado a estos 2,000 millones de pesos, tenemos también ahorita garantizados otros 2,000 millones de pesos adicionales. La experiencia colombiana sugiere un mecanismo distinto. Que los recursos que se recuperen por vía extinción de dominio sean destinados en su mayor parte a fortalecer el aparato de persecución. Es decir, a fortalecer al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Fiscalía o como se llame. El problema es que si tú coges los recursos y los inviertes directamente en proyectos sociales y no priorizas al administrador de los bienes y no priorizas la administración de justicia, básicamente estás erosionando la capacidad de mantener la maquinaria funcionando. La ley también establece un esquema para otorgar a denunciantes recompensas de hasta 5% del monto que se obtenga de la venta del producto. Algunos han criticado que estamos fomentando a los soplones. Pues déjenme les digo que los países nórdicos, gracias a estos procedimientos, han obtenido información clave para poder ir tras los corruptos, para poder ir tras el lavado de dinero, y con gusto les vamos a dar un 5% de la liquidación a quienes aporten a la Fiscalía General de la República información clave para ir por estos delitos. Además, se crea una unidad especializada adscrita a la Fiscalía General de la República, encargada de investigar, preparar y ejercer la acción de extinción de dominio. Lo que creó la nueva ley es una unidad, para empezar, de la Fiscalía, que se va a dedicar específicamente a extinción de dominio. Entonces van a ser ministerios públicos especializados en eso, pero también va a haber personas recabando información para poder ejercer la acción de dominio. El fiscal general del país tendrá que enviar un informe anual al Congreso, al Senado, para dar cuenta de cuántos son los bienes y a cuánto ascienden que son producto de la aplicación de la extinción de dominio. La aprobación y entrada en vigor de esta ley generó controversia incluso entre sus promotores. Sin embargo, como todo, tiene puntos y claroscuros que deberíamos de estar analizando y que deberíamos de estar tomando en cuenta. Entonces imagínense qué grave que después de todo un procedimiento te digan el clásico, pues ahí usted disculpe, y lo que habría que hacer es regresarte lo que en teoría costaba tu bien, pero ya no te van a regresar el mismo bien que te quitaron, una casa, un coche. Entonces creo que ese es uno de los temas como que de los que más preocupa. Hay que decirlo con todas sus letras. La venta anticipada de un bien sujeto a la extinción de dominio dispuesta en el artículo 227 y 228 podría ser anticonstitucional. Entre los sectores que han cuestionado el perfil de la nueva ley, destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que un mes después de su entrada en vigor, interpuso ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad. Lo que sucede en esta ley de extinción de dominio, como finalmente fue aprobada, y por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad de la que conoce ya la Corte, para efecto de determinar si existe alguna inconstitucionalidad de ciertos artículos específicos, encaminados a determinar que quedó demasiado amplia la ley, muy vaga, y que puede permitir, dentro de esas facultades al Estado, pues en el camino tratando de perseguir al delincuente y a los bienes obtenidos a través de esas actividades ilícitas, que pudiera afectar terceros de buena fe.
Los especialistas advierten además sobre la posibilidad de que el destino de los recursos, producto de la monetización de los bienes e inmuebles sujetos a extinción de dominio, se haga de manera discrecional. La ley es un arma más poderosa para el gobierno y también crea una máquina de dinero que no existía antes. En mi opinión hay diversas violaciones a derechos fundamentales, pero el más importante es la violación al derecho de la presunción de inocencia, en el sentido de que en ciertos casos el gobierno federal puede disponer del bien, no obstante no se haya resuelto en definitiva el procedimiento de extinción de dominio. Y si dispone el bien, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a administrar, lo va a enajenar, lo va a vender, va a hacer lo que considere conveniente respecto de ese bien. Más que un instrumento de persecución criminal, como de política pública para atacar el poderío de las organizaciones criminales, me parece que esta figura pudiera pensarse que tiene una intención más de recaudación, con fines sociales. Disponer de manera anticipada de un bien cuando todavía no hay una sentencia definitiva en contra del afectado, en mi opinión, vulnera totalmente la presunción de inocencia, entre muchos otros derechos fundamentales que establece la Constitución. Autoridades y especialistas reconocen el avance que representa contar con una ley de extinción de dominio de carácter nacional. Sin embargo, coinciden en que varios temas quedaron inacabados y advierten el riesgo de violaciones a los derechos humanos, por lo que siguen presentando iniciativas de reforma para tratar de reforzar su perfil y alcance. Algo interesante que tiene la ley, a mí me llamó la atención, es que prevé en sus artículos transitorios, y eso no es común verlo en las leyes, que se está facultando al Ministerio Público Federal para que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la ley, es decir, desde este momento, pueda llevar a cabo una convocatoria pública con el objeto de mejorar la ley, con el objeto de revisar el marco legal y constitucional de la ley para mejorarla. Sí es un instrumento valioso que puede ayudar a luchar contra los instrumentos financieros del crimen organizado. El problema está en los detalles. Y yo creo que esos detalles son muy corregibles. Y que personas dentro, por ejemplo, de Morena, de MC, del mismo PRI, del PAN, han mostrado su intención de caminar hacia corregir esos defectos. Yo lo que recomiendo en todos esos casos, al igual que para evitar responsabilidad penal de personas jurídicas, es trabajar en la prevención. Si nosotros como personas físicas, como personas comunes y corrientes, tenemos conciencia de que existen estos riesgos legales y de que afuera hay mucha gente que puede estar siendo malintencionada y puede estar utilizándonos a nosotros para cometer delitos. Quiero decirles que va a proceder la extinción de dominio cuando se aperture carpeta de investigación por los siguientes delitos: hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, terrorismo, acopio de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de personas menores, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos. Son 30.